ver la diapositiva? Alguien que colabore. Ya. Perfecto. Bien, a ver, vamos a ver con esto. Listo. Eso, a ver, pantalla. Puntero y lápiz. Ya. Bien, chicos. Una última para confirmar. ¿Se me escucha? ¿Y también? ¿Se ve? Hola. ¿Hay alguien? ¿O no está prendido mi micrófono? Sí, se escucha y se ve. Ya, perfecto. Bueno, con esta parte del capítulo 56, 57 de la parte motora, eso va a depender cómo van a distribuir su tiempo. Creo que su examen es el viernes, así que si no tienen otros, les alcanza. De estas dos partes, lo más importante son las finales que vamos a ver. Por ejemplo, en el número 56, la parte de control de las funciones motoras por el tronco encefálico. La parte del tronco encefálico es lo más importante. La parte de las funciones motoras se habla de lo que es la corteza motora y la función del tronco encefálico. La de la corteza motora, el autor no lo suele preguntar mucho. No lo pregunta, a menos que sea una pregunta cerrada. Yo voy a tratar de ayudarles en lo posible porque nos dan como solo 30, 40 minutos para explicar. Es la parte de preguntas abiertas. La parte de la corteza motora primaria, por anatomía ustedes ya distinguen lo que son las distintas áreas de Brodmann, aunque está explicado un poquito diferente en Guyton. No suele preguntar, por ejemplo, el autor, áreas especializadas del control motor, identificación de la corteza motora. No lo suele preguntar. Directo él se va a control a nivel del tronco encefálico. Entonces, las preguntas abiertas que les puede tocar en esto, porque es directo a eso, ustedes se van a la última parte donde empieza a hablar cómo el tronco encefálico nos ayuda a controlar la parte motora. Ustedes recordarán de manera sencilla que la parte motora es gracias a dos vías principales. La piramidal, que es todo lo que es el sistema córtico espinal, todas las fibras que llevan a nivel de la corteza, la área motora primaria, la área premotora, y lo que es la otra parte, que es la extrapiramidal. Entonces, de eso nomás se basan las dos partes más grandes del control motor. La parte piramidal y la parte extrapiramidal. En la parte extrapiramidal, aparte de estar el núcleo rojo y otras estructuras, los ganglios basales, que colaboran mucho, está también los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. Y eso no me ha preguntado. La parte, de una vez se van lanzando lo que es un núcleo rojo y se van directo a la parte del tronco encefálico, como lo suele hacer el doctor. Simplemente te pide la función de uno de los dos sistemas. ¿Cómo se llama? Piramidal, acá está el extrapiramidal. En el extrapiramidal tenemos el núcleo rojo y luego lo de los ganglios basales y luego está estos núcleos, los que son los del nivel del puente y lo que son a nivel vulvar. ¿Y cómo lo pide? Simplemente tenés que describirle. A un grupo les puede tocar la parte del sistema reticular pontino y al otro grupo le va a preguntar la parte vulvar. Si el doctor pregunta algo y ven que hay algo similar igual a ese, si les pregunta concentraciones, no sé, de sodio, potasio o bicarbonato, al otro grupo le va a tocar calcio, cloruro, así. O sea, lo divide. Así que depende mucho de la suerte. Ahora, ¿en qué se encargan los del tronco encefálico? Se encargan en permitir que esté nuestro cuerpo en contra de la gravedad. Permitir que podamos pararnos y que podamos movernos.
En esa parte, obviamente la parte extrapiramidal, la parte de lo que es el núcleo rojo, los ganglios basales, y estos núcleos pontinos y vulvares, también no hay que olvidarnos del cerebelo. Esos son todos los que forman parte de la función extrapiramidal. Entonces, poniendo en cuenta lo que es el núcleo reticular, que se divide en estos dos grandes grupos, hay que tomar en cuenta cuál es el que excita y cuál es el que inhibe. En este caso, si les pide el núcleo pontinos, ustedes tienen que manejar que ellos son los que incitan, los que excitan a los músculos antigravitatorios. ¿Y cuáles son los músculos antigravitatorios? Son todos aquellos que están a nivel de mi tronco. Son aquellos que están como los paravertebrales extensores, los erectores espinales. O sea, hay muchos músculos, hasta incluso el glúteo mayor y cuádriceps, como lo ven acá. Por ejemplo, este músculo que está acá, ¿cuál es? Yo estoy seguro que saben. ¿Cuál es este músculo? Hello. ¿Alguien está viendo o se me cortó? Es el cuádriceps. El cuádriceps. Traten de responder, es para hacerlo dinámico. Porque estos solo son clases de apoyo, ¿no? Entonces traten de responder, no. Y si se equivocan tampoco tienen por qué sentirse. No hay problema. Ya. Ese es el cuádriceps. El cuádriceps está dentro de los músculos que son antigravitatorios, que permiten y dan soporte a nuestro cuerpo para que la gravedad pues no nos aplaste o no nos caigamos. No necesitan poner todos los músculos, la verdad, solo tal como lo dice en Guyton, poner músculos de la columna vertebral y los extensores de las extremidades. Y al decir extensores, un ejemplo es el cuádriceps, por eso lo ponía en esa imagen. El cuádriceps, ¿qué hace? Extiende la pierna. Entonces, es parte de los músculos antigravitatorios. Entonces, lo único que tienen que poner es decir, los núcleos del sistema pontino que se encuentran en el tronco encefálico se encargan de excitar los músculos antigravitatorios, que son aquellos que sostienen el cuerpo en contra de la gravedad. Nada más. ¿Cómo cuáles? Los que están en la columna, que son bastante, los paravertebrales, los erectores espinales, hay muchos, y también todos los que están en mis extremidades, que tienen la función de extender. Extender. ¿Ya? Esa es la idea. Nada más. Y solo pidiendo eso, ya la tienen ganada una pregunta que puede llegar a preguntarlo porque lo preguntó en mi año, así que ya tiene mucho tiempo. Y solo es eso. Los músculos pontinos excitan a los músculos antigravitatorios. Y los reticulares que van a hacer lo contrario, porque son contrarios. Si este lo excita, este lo va a inhibir. Es decir, va a relajar los músculos antigravitatorios. Eso es lo que va a hacer. Es normal eso. Son como un juego de antagonismo. Excitación e inhibición entre estos núcleos. Y eso pueden anotarlo también esto más, que es directo sacado de Guyton y ya no habría problema. De la parte piramidal, como les dije, no suele preguntar harto, porque es más, si se han dado cuenta, es solo recordar localizaciones y aunque tenga funciones específicas, que yo sí le recomendaría por si acaso, si es que el doctor sacara algo nuevo, es que ustedes se memoricen la parte de áreas especializadas del control motor identificadas en la corteza humana. Tienen varias. El área de Broca, que es el área motora del lenguaje, el campo de los movimientos oculares voluntarios, el área de rotación de la cabeza y de las habilidades manuales. Pero las probabilidades son bajas que pregunte eso. Así que concéntrense en la parte extrapiramidal
cómo ayudan en el funcionamiento del control motor. Este es uno de estos. Luego tenemos del bulbar. El sistema reticular bulbar en la función del control motor. Es lo mismo. Si a un grupo les preguntó pontino, al otro les puede preguntar bulbar. ¿Y qué hace el bulbar? Lo contrario al pontino. El pontino excita, el bulbar relaja. Eso tienen que asociarlo y lo van a tener para poderlo explicar. Ahí. Entonces, si el pontino excita, el bulbar relaja. ¿Qué va a relajar? ¿Qué músculos? ¿Qué músculos va a relajar, chicos? Es la palabra clave. Si no ponen esa palabra, el doctor no se los va a aceptar. ¿Qué músculos va a relajar? Músculos antigravitatorios. Músculos antigravitatorios. Eso es verdad. Todo ronda en los músculos antigravitatorios. Básicamente, dar un soporte a nuestro cuerpo para que la gravedad no nos aplaste o seamos capaces de pararnos, básicamente. Gracias a estos músculos somos capaces de pararnos. Es decir, ir en contra de lo que es la gravedad. Así que los bulbares lo que hacen es relajar. Y ustedes simplemente tienen que poner que el sistema bulbar transmite señales inhibitorias. Es decir, va del núcleo bulbar, que está en el tronco encefálico, viaja por toda la médula ósea y va a hacer sinapsis en el asta anterior de la médula que está ahí. ¿Qué neuronas están? Las neuronas alfa, ¿no? Las neuronas alfa motoras. Y estas directo van a ir a hacer contacto, unión neuromuscular con las fibras musculares, ¿no? Esqueléticas. Ahí están. Y las relaja. Transmiten esas señales que se encuentran localizadas. Y eso es todo. Tendrían que poner, la palabra clave acá es poner músculos antigravitatorios, que son esos que se encuentran a nivel del tronco y de las extremidades, sus extensores, como el cuádriceps. Nada más. Transmitir señales inhibitorias. Eso es todo. Ahí, a ver si algo más hubiera que hubiera preguntado el doctor. Ya. ¿Y por qué los núcleos bulbares tendrían que relajar a los músculos antigravitatorios? ¿Qué nos permitiría hacer eso, chicos? ¿Por qué hay esta dinámica? ¿Por qué creen? Bueno, esa es una función de la cual nos va a permitir, obviamente, hay una coordinación, ¿no? Se tiene el músculo que contraer y relajar para que exista el movimiento motor. Eso tienen que relacionarlo. Simplemente eso. Para que haya actividad motora o, en simples palabras, movimiento, que nuestro cuerpo se mueva, el músculo necesita contraerse y relajarse. En este caso estamos viendo músculos que nos ayudan a mantenernos en bipedestación, o sea, parados. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación entre relajarse y también contraerse. Y ahí está. Es lo que tienen que recordar, que es una parte muy importante de control motor. Es una parte que ¿qué más le gusta al doctor preguntar? Si va a preguntar algo así, va a ser de esta parte del tronco encefálico, no mucho de la corteza en sí. Ahora, continuando con lo que sería del capítulo 56 que les puede servir, está lo que es las sensaciones vestibulares, mantenimiento del equilibrio. Sí puede preguntarles, pero es menos probable. La sensibilidad direccional de las células pilosas y netocilios, sí, la dinámica, cómo es que se llegan a excitar las máculas, o sea, los receptores sensitivos de los utrículos y los sáculos, cómo es que llegan a excitarse.
Entonces ustedes tienen que explicar cómo se llega a despolarizar estas células. Y solo van a recordar un poquito de su estructura a nivel histológico. Lo que están ahí, todas las células, el receptor. Y lo que es el más grande que se llama cinetosil. Cinetosil. Y simplemente si va a favor del cinetosil el movimiento, va a permitir que se abran canales, de sodio, va a permitir que entre positividad al interior, conceptos básicos que han aprendido de las primeras unidades. Esto va a llegar a un umbral y evidentemente pasado el umbral se va a generar el potencial de acción y la va a despolarizar completamente a la membrana celular y se va a transmitir la señal. Conozcan eso. Conozcan cómo se llaman los receptores que están en los utricos en los óculos. Ustedes saben que se llaman máculas. ¿Y quién más tiene que orientarse? ¿Cómo se llaman los receptores que están en las ampollas, en las crestas ampollares? ¿Cómo se llaman? ¿No ven? Ahí dentro de su cúpula. La cúpula, cresta ampollar o cresta acústica. Ahí están. Eso es lo que está dentro de los conductos semicirculares. La parte del equilibrio, lo que les puede preguntar, si es que el doctor quisiera sacar una nueva pregunta, es qué tipo de equilibrio detecta la parte de los utrículos y sáculos, de qué equilibrio se encarga y de qué equilibrio se encarga la parte de las ampollas, las crestas ampulares, o sea, en los conductos semicirculares, porque eso sí está en negrilla y también puede ser preguntado. Y usted
parte de conductos semicirculares, como lo dice Guyton, detecta la rotación de la cabeza. Eso es equilibrio dinámico. O sea, aquí puedes hacer mención a lo de girar, pero no se olviden de poner rotación de cabeza. Es que les llega a preguntar eso. Puede ser preguntas un poco más profundas, y si les llega a preguntar abierto sería eso. Pero más de lo que les puede preguntar abierto es de las funciones de los núcleos pontinos y vulvares en el tronco encefálico. Eso sí fue preguntado, puede tal vez ser preguntado otra vez. De las otras partes, no. No que he oído. El núcleo rojo y su sistema tampoco. La verdad es harto, pero no. No lo suelo preguntar. Ahora, la parte de el otro capítulo. Hasta el momento vamos bien, chicos. ¿Pudieron comprender un poco, entender? Yo sé que seguro ya han leído por lo menos un poco el tema, conocerlo. Hola. Sí, sí. No, ya, está bien, por lo menos está bien. Ahora, la parte del capítulo 57. ¿Qué es lo más puntual y qué puede ser preguntado? Porque el doctor, si les pasó en su año también, ahora, el doctor se suele quedar harto tiempo hablando sobre cada una de las funciones de las células a nivel de la corteza cerebelosa. En mi año se quedó hablando casi todo, como una clase entera, en esa diapositiva se quedó. Y curiosamente la preguntó, porque no era una pregunta, de ese momento no era considerada una pregunta repetida, fue una pregunta nueva. ¿Es células de Purkinje? ¿Cuáles son sus funciones? Están a nivel de la corteza cerebral. Ustedes se van, recuerden, tenemos para el control motor dos vías principales, piramidal y extrapiramidal. Esas son las dos. La piramidal es la bien conocida, la córtico-espinal, la que controla los movimientos voluntarios, ¿ya? La extrapiramidal se encarga de afinar esos movimientos, del equilibrio y que nos permita hacer básicamente que los movimientos sean más finos, más especialistas. ¿Y quién se encarga de que nuestros movimientos sean perfectos a partir de la práctica? ¿Cómo es que una persona que no sabe bailar puede lograr en un par de meses o incluso en años lograr la perfección? ¿Por qué? Gracias al cerebelo. El cerebelo se encarga de eso, de perfeccionar lo que estamos aprendiendo en cuestión de motricidad, de movimientos, de actividades que involucren movimiento. Ellos se encargan. Y el principal que se encarga de que mejoremos con el tiempo distintas actividades que se van a dar cuenta que incluso cuando empiecen a hacer sus primeras suturas y no les salgan, a la práctica ya les va a salir. ¿Y eso a quién es debido? Al cerebelo, específicamente a las células de Purkinje. ¿Ya? Si ustedes se van a Guyton, les empieza a hablar del cerebelo y sus funciones motoras. Les empieza a mencionar esas tres áreas, el vermis, la zona intermedia, las zonas laterales de los hemisferios. Clasificaciones de anatomía, ¿no? Pero si ustedes se acercan y van a lo que es la página, bueno, yo la tengo como 714, pero ahí está ese hermoso dibujo donde explica la célula de Purkinje, la célula nuclear profunda, la fibra trepadora, y hay que entender todo eso. Bien. Entonces, en primera sabemos que la corteza del cerebelo es lo más importante, esa es su zona gris, esa va a ser mi unidad funcional, específicamente va a ser las células de Purkinje y las células nucleares profundas. ¿Y cómo funciona? Hay que tomar en cuenta desde el enfoque de las células de Purkinje. Yo tengo que saber dónde están sus dendritas y dónde está su axón, porque para poder explicar la función, tal como lo indica el Guyton, ustedes tienen que saber en dónde está ubicado lo que es la célula de Purkinje.
¿No ve que hay 3 capas? La capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granulosa. La capa media, donde están las células de Purkinje, lo principal que está de ella es obviamente su soma neuronal. La parte superior, acá tenemos a sus dendritas, un montón como un árbol, y la parte de la capa granulosa ya vemos a su axón. ¿Por qué es importante y por qué se enfoca principalmente el doctor en la célula de Purkinje? Porque ella es la que da la última respuesta. Porque recordemos que el cerebelo, por anatomía, sabemos que aparte de tener una corteza que tiene obviamente zona gris, porque ahí están ubicados los somas neuronales, también tiene núcleos profundos, ¿no? También tiene núcleos profundos. Y esos núcleos reciben señales de la corteza del cerebelo. Reciben señales. ¿Y quién va a dar la última respuesta? La respuesta final es la célula de Purkinje. Y generalmente da respuestas negativas. ¿Por qué? Porque tratamos que los movimientos sean finos, que sean precisos. Y muchas veces con solo la vía piramidal no se logra eso. Los movimientos serían, si solo funcionara la vía piramidal, nuestros movimientos serían bruscos, torpes, no serían precisos, no podríamos agarrar, por ejemplo, un vaso, nos pasaríamos y todo lo demás. ¿Quién le da esa precisión? Es el cerebelo. Y aquí por eso estamos viendo la Purkinje, la célula de Purkinje. ¿Qué es lo que hace la célula de Purkinje? Es la inhibidora principal. Estas, sus proyecciones aferentes, que están básicamente a nivel de la capa molecular y van a recibir señales por las fibras trepadoras, que sabemos que viene del olivo inferior, que eso está a nivel del bulbo, ¿no ve? Y van a enviar señales excitadoras y van a captar las células de Purkinje. Lo van a captar. Esto, recuerden, está en el bulbo raquídeo. Luego de eso, las células de Purkinje van a procesar esa información y van a generar un potencial de acción, que en Guyton dice que ese potencial de acción es prolongado, dura hasta 1 segundo. ¿Entendido? Hecho, así que hay que tomarlos en cuenta. Ahora, seguido, esas descargas secundarias cada vez más débiles. Este potencial es una descarga completa. Ok, descargas completas, dice. A ver, ¿qué puede ser preguntado? Sí, con eso. Ya. Entonces, las células de Purkinje son la unidad funcional del circuito que está en la corteza del cerebelo. Ellas van a recibir todas las señales de las demás células, ya sean positivas, generalmente son la mayoría positivas, de las demás células, de las fibras trepadoras, va a recibir señales de la fibra musgosa y lo va a procesar. Generalmente la célula de Purkinje va a dar cargas negativas y esas las va a pasar a la célula nuclear profunda, que esta ya va a dar conexión directa con lo que son las células, las neuronas que están formando los distintos núcleos profundos cerebelosos. Y esa descarga generalmente es negativa con esa función, la ejecución de la actividad motora rápida. Esa es la idea, generar señales inhibitorias. Eso es lo que va a hacer principalmente la célula de Purkinje. Para generar una retroalimentación. Señales inhibitorias para generar una retroalimentación que proceda de la célula de Purkinje. Esto es una retroalimentación negativa. ¿Ya? Eso recuerden mencionarlo. Es bien que envía señales negativas al final la célula de Purkinje. ¿Por qué? Porque es un tipo de retroalimentación negativo. Todo lo positivo que le llega a ella al final su última respuesta va a ser una descarga negativa. Y esa descarga negativa va a llegar hasta los núcleos profundos del cerebelo.
Eso era verdad. Ajá. Entonces, quiere decir que, en simples palabras, que también están en esa partecita de Gaitu, si quieren, les saco una foto y se lo envío para que lo vean, porque eso yo puse y me puso bien. Así que, de lo que me acuerdo, es que la célula de Purkinje genera una carga, una señal inhibitoria negativa. Esa señal inhibitoria negativa es con el efecto, es un mecanismo de amortiguación, pues una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque el sistema motor en sí tiene una descarga excitatoria y queremos producir una señal negativa para hacer una retroalimentación, ¿no ven? Que sea negativo, un feedback. Y así hacer que el movimiento que estamos produciendo del músculo se detenga. Como les dije, el cerebro sirve para afinar los movimientos voluntarios. Afinarlos, como cuando bailamos, como cuando corremos o como cuando agarramos un vaso. Para eso es. Por eso siempre su señal es inhibitoria de Purkinje y eso se llama retroalimentación negativa. Es un mecanismo de amortiguación que les estoy diciendo para que se detenga el movimiento que estaba realizando la persona y así logre hacerlo a la perfección. O, una palabra más simple, logra agarrar el objeto. Esa es la idea. Esa es la idea que deben poner si les llega a preguntar el doctor una pregunta abierta, y el enfoque sería la célula de Purkinje, que es lo más probable. Hay más células que están en la corteza, pero lo importante es la célula de Purkinje que envía su inhibición. ¿Ya? Y aquí, pues, eso es lo único que yo iba a preguntar básicamente de este tema. De lo otro, si lo van leyendo, los núcleos de los ganglios basales es mucho más amplio. Yo no les aconsejo, como tienen harto que leer, tratar de leer los cuadros que están remarcados como de color lila, que hablan de patologías. El doctor no se suele meter con las patologías, excepto alguna vez que se metió con lo que es los autoanticuerpos en las uniones neuromusculares, que estaba en un tema, pero no lo voy a hacer. Así que no lean mucho los cuadrantes lilas cuando hablen de patologías. Enfóquense en la parte fisiológica, y la más importante del capítulo 57 es que dominen la función de las células de Purkinje, que básicamente son como las que nos enseñan a corregir nuestros errores motores para hacerlos finos. Que conozcan el circuito, nada más. Si tuvieran alguna duda al respecto, me pueden decir para que así continúen con los otros temas, dando sus puntos más importantes. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿O no hay nadie ahí? No lo sé. Listo, sí, muchas gracias. Entonces, chicos, si es que tienen alguna duda ahorita en el tema, pregúntenle al auxiliar